Hola familia, ¿y cómo están? Bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por estar acá y acompañarnos. Donde sea que nos estás mirando, escuchando, este es un nuevo episodio. Si es que lo estás mirando en el lanzamiento, que es el día viernes. Todos los viernes. Felicidades. Capaz algunos no saben, pero todos los viernes, gracias a Dios, literal. Gracias, damos a Dios por las fuerzas que nos da. Sí, todos los viernes sale un nuevo episodio de VAE Podcast y así ha sido por los últimos 3 años y medio. Wow. Así que ha sido una aventura increíble el haber aprendido con ustedes, el haber crecido tanto, el haber visto tantos milagros, tantos testimonios de personas que nos escriben por mensaje, al privado. Mucha gente la que nos escribe, que he visto en los comentarios, siempre estoy leyendo, es que, por ejemplo, estaban pasando por una situación X o difícil y entraban en YouTube y YouTube les recomendaba algún episodio del podcast. Y bueno, gracias a Dios por eso. Y justo el episodio que necesitaban escuchar. Justo. Y hasta YouTube se convirtió, ya está recomiendo. Está más convertido, pero siempre oramos por eso, de que en el momento que necesites te puedas topar con una palabra de parte de Dios para tu vida, porque es lo único que puede sostenernos en tiempos difíciles y es lo único que nos puede sostener también en momentos buenos, porque necesitamos a Jesús todos los días. Y de eso siempre hablamos acá en este podcast. Así que gracias por regalarnos tu valioso tiempo, tu vida, tus mañanas, tus tardes, tus noches. De verdad que nosotros no los conocemos a todos, pero oramos por ustedes. Aunque no los conocemos, nosotros oramos, así como el apóstol Pablo oraba por las iglesias de Cristo, sin conocerle a todos capaz. Nosotros oramos que estos episodios sean palabras exactas y claves de Dios para tu vida. Este año, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de conocerlos a varios. A varios, sí. Y nos ha encantado porque nos dicen, yo soy de VAE Podcast, y nosotros ahí, wow, o sea, ya les abrazamos fielmente porque es como que son parte de nuestra familia. De verdad. Y bueno, así estamos un viernes más. Sí. O el día que nos escuches, no sé qué día es, pero con un temón hoy. Sí, hoy tenemos un tema. Este tema, ¿sabes qué? Cuando lo escuché por primera vez, ¿viste cuando te dicen así, me voló la cabeza? Ajá. Bueno, este es un tema que te va a volar la cabeza. ¿En serio te voló? Sí, me voló. Pero es un tema fuerte que tiene una información muy buena. Y saben que, y me gusta porque ha sido un tema que lo hemos venido hablando un par de días, lo compartimos acá en nuestra iglesia local en Oklahoma City. Estamos en Oklahoma City, tenemos mucha gente que nos visitó en la cafetería y que nos decía, yo no sabía que eran de Oklahoma, pero acá estamos. Sí, por ahí para los que no saben, si estás cerca de Oklahoma, te esperamos. Venite a Oklahoma, si estás por Dallas, Kansas, donde seas, mucha gente de Tulsa. Estamos en Oklahoma City, pero... Y hablando ya más del tema, creo que no es cuando hablamos de la sangre de Cristo, porque esto es lo que queremos realmente hablar hoy en este episodio. No es un tema que vas a escuchar muchas prédicas sobre ello. O sea, incluso, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un podcast sobre la sangre de Cristo? Uh-huh. Pero quiero decirte algo. Nosotros podemos hablar de muchos temas en los podcasts, usualmente en los podcasts de cómo vivir tu fe y cómo ser un buen cristiano y todos estos temas. Pero hay temas tan importantes en la fe cristiana como este, que si no lo hablamos, estamos errando como el mensaje más importante del cristianismo. No. Y capaz hay temas como este, de la sangre de Cristo, que uno dice, ay, ¿qué tiene que ver eso con mi día a día? Yo quiero algo que me ayude a mí a leer la Biblia, a orar. No. Pero aquí está el tema. De nada sirve saber todas las otras verdades bíblicas si no conocemos la verdad de la sangre de Cristo. Uh-huh. Porque quiero empezar diciendo esto, que la sangre de Cristo es el tema central y fundamental de la teología cristiana. Wow. O sea, literal. Uh-huh. O sea, si nosotros vemos... viste como una cebolla, y la cebolla tiene muchas capas, sí. Y nosotros vamos quitando una capa tras otra capa y son temas de las verdades bíblicas, de la fe cristiana, de la teología cristiana. En el núcleo de la cebolla, donde está el núcleo, está la sangre de Cristo. Yeah. Esto es lo que nos diferencia de todas las otras religiones. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, las 3 religiones monoteístas que creen en un Dios más grandes son el judaísmo, el Islam
y el cristianismo. Ujú. O sea, son las tres religiones que creemos más grandes de la tierra y que creen en un solo Dios. Ya. Ahora, lo que hace el cristianismo, creas o no, es la sangre de Cristo. Wow. Y te voy a explicar por qué. Porque los judíos, por ejemplo, ellos no creían que era necesario derramar la sangre de alguien para perdonarnos por nuestros pecados. Los que son del Islam, los musulmanes, tampoco creen que Jesús murió en una cruz. Ujú. O sea, todo se basa en este punto de él. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que venir y morir en una cruz y derramar su sangre por Claro, nosotros? ¿por qué sangre? Claro, ¿por qué sangre? Es como, y vos sabés que es tan importante esto, y te lo digo porque yo sé que muchas veces como personas queremos, como vos dijiste, tener 3 pasos para crecer en mi fe o 3 pasos para leer más la Biblia. Y son temas obviamente muy importantes, pero siempre tenemos que tener ganas de más y Sí. profundizar en estos temas que son la base de nuestra fe. ¿Sí? Si nosotros no sabemos lo que creemos y por qué creemos, ¿cómo vamos a defender nuestra fe? Claro. O si algún día alguien viene y te pregunta, ¿por qué Jesús derramó su sangre? ¿Qué le vas a decir? Claro. Porque van a llegar momentos que vas a tener que dar defensa de tu fe y defender tu fe y por qué crees. Y van a llegar personas que te van a decir, ¿por qué la sangre? ¿Por qué Claro. Jesús tuvo que derramar su sangre? ¿O por qué tuvo que morir en una cruz? Y si no sabemos eso, que es el ABC del cristianismo, ¿cómo vamos a dar defensa de lo que creemos? Entonces, por eso creemos que es importante en Bade Podcast profundizar en estas doctrinas que son la base de nuestra fe. Claro, porque esta es una doctrina de la fe, el derramamiento de la sangre de Jesús. Y el propósito de este episodio es que tú vayas más profundo en tu conocimiento de la Biblia. Porque al conocer más, tú amas más. Eso. Porque si tú dices, ok, Jesús derramó su sangre, ¿por qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero ¿por qué tiene que ser sangre? ¿Y por qué eso perdona tu pecado? ¿Y cómo Claro. eso te perdona? No, porque murió en mi lugar. No, pero cuando tú entiendes todo el plan de por qué tenía que ser sangre, de por qué tenía que ser Jesús y no podía ser el ángel Miguel o el ángel Gabriel, Claro. de por qué tenía que ser en una cruz y por qué no pudo Jesús simplemente morir como un ancianito retirado y bueno, murió Jesús también. Eso estaba súper interesante también que vos comentaste en una clase acá en el seminario bíblico, que por qué Jesús si tenía que morir, ¿por qué no murió a sus 80, 90, 100 años? O sea, ¿por qué? Claro, si el hecho era que Jesús muera nomás, ¿por qué no murió una muerte normal, tranquila, rodeado de todos sus discípulos? Bueno, eso vamos a explicar ahora en este Wow, episodio. ese está súper interesante, Pero la verdad. el hecho está aquí. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, porque esto ahí empieza, ellos se contaminaron de una enfermedad que tiene 100% índice de mortalidad, que es el pecado. Ya. ¿Okay? Ellos agarraron y metieron la muerte al hombre, al ser humano. En ese tiempo la muerte y el hombre no coexistían, no existía. O sea, era como que en ese momento agarraron la muerte y injertaron en el corazón del hombre, Claro. en la humanidad. Y desde ahí todos nosotros sufrimos de esta enfermedad que se llama la muerte. No importa quién seas, no importa cuánto dinero tengas o cuán poco dinero tengas, cuán buena salud tengas o cuán mala salud tengas, en algún momento la muerte va a venir a tocar la puerta de tu corazón. Pero esa es una muerte. En el Edén no solamente entró la muerte física, ¿ok? Que es la muerte de nuestra carne, pero en el Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, entró la segunda muerte también, que es la muerte espiritual. O sea, cuando la serpiente le dijo a Eva, no van a morir, tranquilos, come el fruto, la serpiente, claro, le estaba haciendo fijar a Eva sus ojos en su cuerpo en ese momento, Claro. en el ahora. No, ahora no vas a morir. Pero la serpiente bien adentro le estaba guardando toda la verdad de que sí, de que el momento que mordía ese fruto, no iba a morir ahí, pero iba a morir espiritualmente y se iba a romper esa coexistencia y esa comunión que tenían con Dios. Y esa es la muerte más grave. Claro. ¿Ok? La muerte, la separación de Dios es la verdadera muerte. La separación de Dios es el verdadero infierno.
Wow. Porque algunos creen que lo que hace el infierno tan grave son las llamas de fuego, ¿no? Lo que hace el infierno tan grave es la separación de Dios. Claro, saber que vas a estar toda una eternidad lejos de la presencia de Dios. Claro. Ese, como decís, es la verdadera tortura. Ese es el infierno. Ahora quiero que veas el patrón del diablo. El diablo siempre te lleva a que solo pienses en el momento, en el ahora. Él le dijo a Eva, no van a morir. Claro, porque quería que ella piense ahora. Y no permite que pienses en el mañana, en el después. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Interesante porque muchos no saben que el primer sacrificio de animales para cubrir el pecado del hombre no fue hecho por Abraham, ni por Moisés, ni por ninguno de estos después. Fue hecho por Dios mismo. Y muchos capaz no saben esto, pero cuando Adán y Eva pecaron, dicen que ellos vieron su cuerpo que estaban desnudos, ¿ok? Y ellos después de eso se escondieron, se taparon con unas hojas, pero cuando Dios lo iba a quitar del huerto del Edén, dice que Dios le hizo un vestido de pieles de animales. Para vestirlos con pieles de animales, primero había que sacrificar a esos animales. Claro. En esa pequeña frase donde dice, Dios le hizo ropa de animales, ya muestra el primer sacrificio por el pecado del hombre. Pero muestra ¿cómo te puedo decir? Muestra la insuficiencia del sacrificio de los animales. ¿En qué sentido? Que por miles de años, y tú te vas a ver el Antiguo Testamento y vas a ver cuando lees Levíticos, que decían, pues si alguien comete tal pecado, tiene que traer un novillo y un cabrito y ponerlo en el altar y sacrificarlo, y era un derramamiento de sangre. Por miles de años el pueblo de Israel sacrificaba animales. ¿Para qué? Para que sea una expiación, una propiciación por el pecado del pueblo. Pero desde Génesis ya vemos como el sacrificio de los animales y la sangre de los animales solamente cubrían los pecados físicamente. Así como en el Edén, cuando Dios le hizo pieles de animales, la sangre de los animales no le perdonaba el espíritu, no le quitaba el pecado de adentro, solamente cubría su cuerpo. Como hizo con las pieles de los animales. Era como algo temporal nada más. Claro, porque hay que entender acá por qué muerte y por qué sangre. Claro. Aquí estamos hablando mucho de la muerte, de que alguien tenía que morir para pagar. En ese momento en el Edén tuvieron que morir animales. Claro. ¿Verdad? Y porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Siempre la paga del pecado es muerte. Cuando alguien peca, el resultado es la muerte. Sí. En ese momento, obviamente, en el Edén, Dios sacrifica a estos animales, hubo muerte y hubo sangre, que la sangre simboliza ¿qué cosa? Vida. La sangre es vida, que en ese momento, obviamente, como dijiste bien, cubría nada más temporalmente ese pecado. Y eso fue por años y años, por todo el Antiguo Testamento. Porque si la sangre de los animales hubiera perdonado el pecado del hombre, Dios nunca lo hubiera quitado del huerto del Edén. O sea, hubieran pecado, hubiera hecho un sacrificio en el Edén otra vez, pero no. La sangre de animales lo único que hacía era que cubría momentáneamente los pecados del hombre para que Dios en ese momento no venga con su juicio y castigue a todos, porque eso es lo que merecíamos. ¿Entendés? Y es interesante que vos menciones de que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué tenían que sacrificar animales? Porque Dios requería que el sustituto sea un animal sin defectos, un animal perfecto, un animal puro, sin manchas. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales simbolizaba una sangre inocente, una sangre que no habían cometido pecados. Por eso no podías matar a un hombre en sacrificio para Dios, porque el hombre estaba contaminado, su sangre estaba infectada ya. Pero el de los animales era una sangre pura. Pero aunque era pura la sangre de los animales, no justificaba al hombre de adentro, sino que solo lo cubría. ¿Cómo sabemos que solo lo cubría y por qué? Porque se tenía que hacer una y otra y otra y otra. ¿Y cuántos sacrificios habrán hecho? Ahora, acá está lo loco de la historia de todo esto. Una vez al año, el sacerdote en ese tiempo hacía un sacrificio de expiación que era por el perdón del pecado de todo el pueblo. Millones de personas. Sí, millones de judíos. Este era un sacrificio importantísimo porque era el momento donde perdonaba y donde Dios perdonaba el pecado y tapaba el pecado de todo el pueblo. Entonces hacía el sacrificio, ponía la sangre como en un bowl, como en un plato, y con eso
el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Claro. ¿Cuál era el lugar santísimo? Para los que no saben, en ese tiempo el tabernáculo, que era como su templo de tela rectangular, estaba dividido en dos secciones. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Le dividía una cortina. En el lugar santísimo estaba el arca de pacto, donde estaban los querubines de oro, ¿verdad? Y ese lugar simbolizaba la presencia de Dios. Wow. Un mini Edén, vamos a decirle. Era un mini Edén. Wow. O sea, la presencia de Dios estaba ahí. Ahí literal, Dios decidió Wow. habitar con su presencia en ese lugar y ir con el pueblo. Pero fíjate qué increíble interesante, está esto. que nadie podía entrar ahí si no era con sangre. Claro. Entonces, una vez al año el sumo sacerdote entraba con un bol de sangre pura de animales y rociaba la sangre sobre el tabernáculo, ¿verdad? Y mojaba como para simbolizar la expiación por el pecado del pueblo. O sea, pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo sería. Pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo. ¿Y eso qué hacía? Si el sacerdote, y según la tradición judía, y esto se encuentra en el Talmud, que es uno de los libros judíos, sacerdote, cuando entraba, él entraba con una campanita en el pie. ¿Okay? Y una soga que le ataban. Porque si el sacerdote no había confesado algún pecado o tenía algo que estaba mal en su vida y entraba en el lugar santísimo de esa manera, caía muerto. Entonces la campanita dejaba de sonar y cuando sabían que dejaba de sonar, el sacerdote moría y como nadie podía entrar, lo arrastraban afuera otra vez. Wow. O sea, era una cosa de locos. Con mucha reverencia y pidiendo perdón a Dios por todos sus pecados tenía que entrar ahí. Ahora, ¿por qué es así? Y esto es algo interesante que hace poco lo aprendí. Porque Dios es santo y su santidad es su atributo más increíble. Fíjate que en la Biblia Dios se le describe de muchas maneras: misericordioso, amoroso, bondadoso, ¿qué más? Bueno, perdonador, amoroso, todo. Pero la única vez que vemos en la Biblia que repite un atributo de Él 3 veces, no es cuando dice Dios es amor, amor, amor. Dios es bondad, bondad, bondad. No, sino que vemos que dice Dios es santo, santo, santo. La única vez que la Biblia hace 3 veces un énfasis en un atributo de Dios es la santidad de Dios. Él es santo, santo, santo. O sea, es un Dios santo, perfecto, apartado. Y ¿cómo alguien pecador va a entrar? No podemos, no se puede. ¿Entendés? Por eso el sacerdote entraba con un miedo con la sangre ahí y ni siquiera era la presencia misma de Dios. Era donde él decidió habitar su presencia momentáneamente. O sea, nadie puede... Qué interesante. Para que veas, por eso cuando yo tengo un correcto entendimiento de la santidad de Dios y cuando yo veo que nosotros somos pecadores y que literal nuestro atributo a nosotros se nos debería describir como pecadores, pecadores, pecadores. Y vemos como Cristo hizo posible que entremos en su presencia. Eso nos debe llevar a valorar la santidad de Dios y decir, jamás hubiera merecido yo estar acá. Claro. Pero tú me dejaste entrar. Wow. Entonces acá fue esto, y esto es lo que pasa con la sangre de Cristo. El sacerdote hacía eso todos los años. Entonces, ¿cuál es el problema? Necesitábamos un mejor sacerdote. Porque esos sacerdotes entraban a pedir perdón no solo por el pecado del pueblo, sino hasta por su propio pecado. Tenía que pedir perdón por ¿Y cuántos de ellos habrán muerto allá adentro? Claro. Y él tenía que venir a pedir perdón hasta por los pecados que él hizo. Entonces él no era un sacerdote perfecto. Era un sacerdote imperfecto que se acercaba a Dios. Ahora, por eso tú y yo necesitábamos a un sustituto, ¿ok? Que tome nuestro lugar de pecadores, viva una vida perfecta y muera a favor nuestro y entre en la presencia de Dios sin pecado y sin mancha alguna. Por eso, y quiero leer esto, en Hebreos nosotros vemos más claramente esto. Hebreos capítulo 9, versículo 11, fíjense lo que dice. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no fue en el tabernáculo, en el templo de Israel y entró en el lugar santísimo con un bol de sangre. No. Él entró en un tabernáculo más perfecto y más bueno, no hecho con manos humanas, es decir, no de esta creación. Entró al lugar santísimo. O sea, cuando Jesús murió en la cruz, Él no fue al templo de Israel. Él murió
y fue literal al lugar santísimo, en el reino de los cielos, en donde Wow. Dios mismo está. Él ahí fue. Ay, Dios, me ¿Ok? está dando piel de Pero gallina. ¿cómo fue? Dice, entró una vez y para siempre. O sea, Jesús no es que, bueno, vengo ahora, Dios, el año que viene vuelvo a morir en la tierra. Y no. Una vez y para siempre. Y mira lo que dice acá. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. No fue con sangre de animal, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. O sea, Jesús entró al lugar santísimo de Dios, de la presencia de Dios, con un bowl de sangre, pero no la sangre de una ovejita de la tierra, sino con la sangre misma que Él derramó en la cruz. O sea, con una sangre perfecta, inmolada, una sangre sin defectos. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida sin pecado. Wow. Entonces, por eso Él pudo ofrecer su sangre en nuestro lugar. ¿Ok? Y es muy loco esa transacción que ocurrió en la cruz. Claro, porque nosotros ahora que, o sea, estoy tratando de digerir todo porque es mucha información increíble, pero cuando entendemos esto valoramos mucho más el sacrificio de Jesús en la cruz. Claro, cuando decimos gracias por tu sangre, Sí, Jesús. claro, ya cuando decís, Señor, gracias por tu sangre, ya no podés decirlo de una manera que no te estremezca, sin gratitud, porque entendés que nosotros ni ninguno de nosotros jamás pudiéramos haber hecho que Jesús Claro. hizo, porque imagínate lo que es vivir una vida sin pecado. Claro, ahí O sea, está. para nosotros eso es algo imposible, porque Imposible. ya está, es como tenemos ese virus, Ujú. esa epidemia en nosotros que al nacer ya nacemos infectados. Sí. Pero imagínate, Jesús nació del Espíritu, Él tenía un ADN diferente y eso le hizo posible y se guardó en santidad para llegar a decir la sangre que yo voy a derramar es una sangre pura. Claro, ahí está. Porque Jesús nació a través de María, de la Virgen María, pero Él no fue concedido con la semilla del hombre. Claro. O sea, María dice que fue concedida por el Espíritu Santo. Entonces Jesús al nacer, Él nació sin la contaminación del pecado en su sangre, como tú y yo. Nosotros nacemos con el pecado ya dentro nuestro. O sea, en otras palabras, nacemos ya con la naturaleza caída. De niños, nadie le tiene que enseñar a un niño a mentir, solo él miente. Claro. Solo él miente a la mamá y la mamá le dice, ¿hiciste tal cosa? Sí, hice y no hizo. Ya el pecado está dentro nuestro, pero como Cristo nació por el Espíritu Santo, Él nació sin la semilla del pecado. Entonces, cuando Cristo derramó su sangre, Él estaba derramando una sangre pura por el milagro no solo de nacer sin pecado, sino de mantenerse toda Claro. su vida sin pecar. Eso es un milagro. Y un ADN celestial tenía Él. Claro. Claro, porque obviamente tenía su 100% humanidad de hombre, pero también 100% Dios. Ujú. O sea, imagínate la sangre que se derramó, una sangre perfecta. Claro, perfecta. Y lo más sorprendente que fue en tu lugar y en mi lugar. Lo loco es que tú y yo jamás, primero, aunque fuéramos muertos en una cruz, nuestra sangre no iba a purificar a nadie, ni a nosotros, porque ya estaba contaminada. Segundo, jamás pudiéramos haber entrado en el lugar santísimo de Dios con Claro. nuestra sangre porque íbamos a caer muertos, porque Sí. nuestra sangre no era pura, pues estábamos con pecado. Y tercero, y lo que hablamos hoy, porque muchos se preguntan, ¿y por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz humillado frente a todo el pueblo de esa manera que literal desangrado? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo morir en una casita junto a los discípulos como hablábamos hoy? Muy simple, porque la Biblia habla de que la ofrenda por el pecado tiene que ser un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio no es una muerte natural. Un sacrificio es cuando se agarraba la ovejita en su mejor estado, se le ponía sobre el altar y se le degollaba y la sangre era derramada. O sea, un sacrificio no es agradable. Un sacrificio requiere corte, requiere dolor, requiere sufrimiento. Sí. Entonces, Jesús, si no moría en una cruz como murió y moría en un establo con su familia y tranquilo, no iba a ser un holocausto, no iba a ser un sacrificio. Wow. Iba a ser una muerte normal, pero Él tenía que morir en una cruz. ¿Okay? Eso es lo loco. Él debía morir de esa manera para que Él sea un sacrificio Por el perdón de los por el pecados. perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús murió en esa cruz, Jesús
literal, cuando su sangre fue derramada, nuestros pecados fueron perdonados. Por eso la Biblia habla que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué simbolizaba el velo? La puerta de la presencia de Dios. O sea, ahora ya no es que necesitamos volver con sangre otra vez, porque ya la sangre de Cristo aplacó la ira de Dios a aquellos que se acercan a través de Cristo. Y podemos venir sin problema. Y lo más loco de todo esto es que en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban a ofrecer este bowl de sangre pidiendo perdón a Dios, al ellos salir vivos de aquel lugar, era como un canto de victoria, porque decía, wow, Sí. Dios aceptó La sangre. la sangre como el perdón de los pecados, como como cubrir los pecados. Entonces era como una victoria para el pueblo, decir, bueno, un año más zafamos, Claro. como que Zafamos. un año más estamos pidiendo perdón, y entonces el sacerdote salía de aquel lugar con vida porque decía, bueno, Dios aceptó el sacrificio. Ujú. Entonces, ¿cómo sabemos? Me encanta esta parte. ¿Cómo sabemos que la sangre de Cristo fue aceptada en la cruz por Dios? Porque al tercer día salió vivo. Ahí está. Por eso sabemos que su sacrificio fue aceptado por Dios de una vez y para siempre. Porque Él resucitó. Claro. Por eso la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Ahí está. Por eso sin la resurrección no hay predicación. No. No hay vida, no hay fe. Claro, Pablo lo dijo. Claro, porque cuando Cristo resucita de entre los muertos significa tenemos la victoria. Claro. Fue aceptado el sacrificio, hay perdón de los pecados y Cristo vivió esa vida perfecta. Amén. Su sangre funcionó. Claro, la resurrección fue el sello. ¡Pum! Claro. La sangre fue aceptada. Wow. ¿Ok? Dios O como mío. la sangre fue aceptada. Gloria a La Dios. sangre de Cristo nos justificó delante de Dios. Y lo más lindo de esto, y queremos ir dejándole con esto, que para mí lo más hermoso de todo esto de la sangre de Cristo es que para que Jesús venciera el pecado y venga a derramar su sangre, Él tenía que hacerse hombre. O sea, en otras palabras, Él tenía que hacerse como nosotros, en todo como nosotros. Porque el que le dio la autoridad a Satanás en el huerto del Edén fue el hombre. Claro. Por lo tanto, el que tenía que volver a quitar eso, tenía que ser Un hombre. un hombre. Ujú. Por eso es que Jesús se tuvo que encarnar en el hombre. Por eso es que Jesús no pudo del cielo nomás, bueno, yo de acá muero. No. Él tuvo que encarnarse en el hombre, y el hombre que le entregó la autoridad como hombre vencer al pecado, O sea, vencer al... es como todo un proceso que se tuvo que Claro, pasar. claro. Y muchas veces no entendemos eso. No. Porque, claro, Adán le entregó las llaves de la muerte a Satanás. Ujú. Ahora tenía que ser un hombre también que le quitara otra vez ese poder a Satanás. Claro, claro, porque Dios es un Dios justo, es un Dios que cumple sus palabras. Entonces, Dios, al ser justo, Él tenía que castigar el pecado en el hombre. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a Dios, yo voy a llevar en la cruz todo el castigo del pecado sobre mí. O sea, imagina, eso fue loco, porque en la cruz Jesús llevó todo el castigo sobre Él mismo. Y ahí nosotros obtuvimos justificación de nuestros pecados. Pero lo lindo es que Jesús se tuvo que hacer como nosotros. Por eso hay un versículo, y lo quiero leer, que es Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. O sea, ¿ves cómo dice? Solo así podía morir para vencer al diablo. O sea, Él tenía que hacerse Claro, hombre. claro. Y lo que más me gusta de que Jesús se hizo hombre es que Él siente tu dolor. Jesús lloró, Jesús fue tentado, Jesús pasó por necesidades, Jesús pasó por angustias, Jesús pasó por problemas, Jesús Estrés. fue rechazado, Jesús tuvo estrés. Y cuando sabemos todo esto, sabemos que hoy tenemos un sumo sacerdote que entró en la presencia de Dios y que cuando intercede por nosotros no lo hace con indiferencia, sino que dice, yo sé lo que ellos sienten porque yo fui tentado, Claro. yo pasé por problemas, yo pasé por pruebas, ¿me entendés? Entonces tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y esto es lo más lindo de la sangre de Cristo, que nosotros hoy
podemos ser perdonados y la contaminación de nuestra sangre puede ser quitada por la sangre de Cristo. Por ejemplo, y esto estaba estudiando hace un tiempo con el tema de la sangre, porque me interesó tanto este tema de la sangre. ¿Vos sabías que cuando una serpiente nos muerde a nosotros, los seres humanos, nosotros naturalmente, si una serpiente muy venenosa, morimos? Claro. Porque nuestra sangre no está diseñada para combatir el veneno de las serpientes. Ujú. Pero no sé si sabías esto, pero los corderos, literal los corderos, su sangre está diseñada, sus moléculas de la sangre, el ADN de la sangre de los corderos está diseñada de tal manera que cuando una serpiente las muerde, su cuerpo genera anticuerpos contra ese veneno y por lo tanto es como que anula el veneno de la serpiente en su sangre. Wow. Entonces el cordero, cuando es picado por una serpiente, dice que se le hincha la pata, no sé, 2-3 días, pero después de 3 días vuelve otra vez a la normalidad. Wow. Porque su sangre genera un anticuerpo contra el veneno donde la hace como casi inmune. No es que la hace inmune, que no le hace nada, sí le afecta, pero no, su cuerpo agarra inmunidad No es que le mata. y no digamos. le mata. Ujú. Y qué interesante es saber que cuando a alguien le muerde una serpiente y va al hospital y te tratan, lo que te inyectan literalmente es lo siguiente. Dice que cuando ellos hacen los venenos para las serpientes, los antídotos para las serpientes, ellos agarran la serpiente y quitan el veneno de la serpiente, inyectan pequeñas dosis del veneno en caballos o en corderos. Usualmente lo hacen más en corderos. Entonces, la sangre del cordero se infecta con el veneno, pero genera anticuerpos, y cuando genera esos anticuerpos, entonces la medicina quita la sangre del cordero con el anticuerpo, separa la sangre del anticuerpo y ese anticuerpo te ponen a ti. Wow. O sea, así es como funciona. Literal, Sí. cuando te vas a inyectar, si te muere una serpiente, espero que no, y no es que te ponen el veneno, porque te ponen el veneno. No, te ponen el veneno. Te ponen la sangre filtrada de un cordero que generó anticuerpos y ese anticuerpo te ponen. Y qué interesante es ver y leer en la Biblia que la palabra de Dios dice que por la sangre del cordero nosotros vencimos. Sí, así Que es. por la sangre del cordero nosotros tuvimos victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús fue como la sangre de un cordero que nunca fue infectado con el pecado. Y cuando el pecado entró en su cuerpo en la cruz, su cuerpo generó un anticuerpo. ¿Okay? La sangre de Jesús no fue infectado porque Él era puro. Claro. Porque su sangre era inocente. Y su sangre venció al pecado, no el pecado a su sangre. O sea, su sangre, su cuerpo como que generó ese anticuerpo que hoy nosotros podemos ponernos ese anticuerpo gracias a él, que nos hace también vencer al pecado. Claro, y hoy la sangre de Cristo a nosotros nos genera y nos purifica. Por eso Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, es una imagen literal visible de lo que espiritualmente está pasando en mí. Por eso Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, Sí. permanece en mí, yo en él, y ese tendrá vida eterna. O sea que el que come su carne y bebe su sangre, en otras palabras, porque al beber la sangre de Cristo, su sangre nos purifica de nuestra maldad. Por eso es que Jesús estableció la Santa Cena, porque la Santa Cena es un recordatorio que nosotros al tomar el juguito o el vino es una representación de que la sangre de Cristo pura nos está purificando, así como el veneno de la serpiente que hablamos. Así que es Wow. increíble. No, este episodio está literal como se Este dice, yo tengo que escucharlo 3 o 4 veces para entender todo lo que estamos hablando. muy bueno, uno de mis episodios favoritos, Sí. porque me viene esa imagen de como esa serpiente queriéndonos morder, pero ya nuestro cuerpo dice, ya tengo la sangre de Cristo en mí que me hace inmune al pecado. Ahí está como el apóstol Pablo que le mordió la serpiente y no le hizo nada. Eso mismo, así Entender mismo. hoy que sí, el pecado puede todavía entrar en vos. Claro que sí, como cristiano puede picarnos Claro. el pecado. Claro. Pero el pecado ya no tiene poder sobre vos si es que estás en Cristo. Ahí está la condición. Ahí en está. Cristo. Así que bueno, Ey, les brutal dejamos aquí episodio. hashtag buenísimo 1. A ver. Libre de veneno.
Eso, los que vean nos van a decir, ¿libre de veneno de qué? Libre de veneno, tengo el antídoto de Cristo en mí. Bien largo. Para la gente que le gusta largo, porque vos sabés que hay gente que escribe largo. Bueno. Y yo valoro. Bueno, listo. Así que, familia, gracias por escucharnos hasta este minuto. Lo esperamos siempre aquí en Bae Podcast, nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos. Nos vemos, familia. Chao, chao.